Que la paz de Dios, la gracia y la bendición sea con cada uno. La palabra de Dios nos menciona en Jonás capítulo 3 que el versículo 5 dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, y de la rapiña que hay en su mano. Ellos reciben una noticia que por el pecado, por la maldad, por la indiferencia y la frialdad de Nínive, Dios destruiría. Le dio un plazo, les fijó un tiempo. Dentro de 40 días, desde el momento que escuchaban ese anuncio, tenían 40 días para arreglar su situación, porque la destrucción venía. Aquellos hombres no fueron lerdos ni perezosos. Ellos escucharon cuando llegó la prédica. Apenas entró, el que iba escuchando temblaba, se convertía, se arrepentía, y por decisión voluntaria cada uno buscaba su salvación, mostrando una demostración externa que ellos estaban convertidos adentro, que abandonaban la rapiña de su mano, el mal camino. Ellos se ponían ropa áspera, se privaban de alimento, angustiaban su espíritu porque tenían temor de la muerte. No querían, sabían que eso era muerte segura, era castigo eterno, infierno, sin perdón, sin oportunidad. Entonces ellos instantáneamente escuchaban: hay un juicio dentro de 40 días, se sentencia y ustedes mueren. Y ellos corrían a arrepentirse y buscar el favor de Dios. Empezó del pueblo donde entró. Cuando llegó al palacio del rey no fue diferente. El mismo rey dejó su trono, se sacó su ropa de rey, su corona de la cabeza, su argolla del brazo, su anillo de autoridad del dedo, y se tiró al piso con la ceniza en el lugar donde quemaban la leña. Se viste de ropas negras, ásperas, y demuestra humillación, arrepentimiento, y escribe un decreto, una orden: arrepiéntanse, conviértanse, cambien la vida. Ellos sabían que había que convertirse, pero estaban en su vida, en sus placeres, dándole rienda suelta a sus placeres, hasta que vino el anuncio. Cuando Dios anuncia destrucción y muerte para Israel, Habacuc escucha, y él dice de esta manera: oí tu palabra y temí. Y de ahí él ora y le ruega a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla comprender. En la ira acuérdate de la misericordia. Oí tu palabra. Hoy se está predicando la palabra, se está anunciando la palabra, y la respuesta a eso es la indiferencia, la falta de arrepentimiento, de conversión. Cuando nació el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que el apóstol Pedro y sus 10 compañeros, entre los 11, se pararon y predicaron en Pentecostés, aquella multitud de 3.000 hombres que estaban ahí, que vinieron en carácter de burla, de desprecio a ese grupito de 120. Pero Pedro y sus compañeros se levantan y dicen: esto es lo que Dios escribió sobre Israel, sobre nosotros, que en los últimos tiempos Dios mandaría que se arrepientan, pasando por alto el pecado pasado, y Él enviaría su Espíritu Santo a toda carne. Hoy nosotros recibimos esa promesa, porque el juicio de Dios viene, porque Él manda un avivamiento para que se predique el Evangelio, porque ahí queda la sentencia,
porque está establecido un día que juzgará al hombre con justicia, porque Él un día dio fe, levantando a Cristo de los muertos. Aquellos 3.000 hombres, la respuesta a ellos fue arrepentimiento y con dolor en el corazón por su pecado, reconociendo su pecado. Ellos eran practicantes de religión, abandonaron su religión, sacaron el velo de sus ojos y se arrepintieron y reconocieron a Jesucristo y preguntaron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Oh, aleluya. Hoy se predica el Evangelio, pero se está predicando, viene Cristo, el juicio viene, la gente le tiene miedo al virus, le tienen miedo al accidente, le tienen miedo pero no se arrepiente, no tienen miedo al infierno, a la muerte eterna, a la separación eterna. La serpiente los tiene enredada, ahogada, los tiene conquistada, los tiene ahí encantados. Esa misma serpiente que encantó, engañó y trajo la muerte en el Edén, lo tiene al hombre, al ser humano, lo tiene vistiéndose con hojas de higuera, escondiéndose, queriendo ocultarse, queriendo quejar y reclamar y responsabilizar a otro. Pero aquellos ninivitas, aquellos hombres de Nínive, pecadores, no había gente de tan pecador y corrompida como aquella gente. Terriblemente, no tenían amor ni misericordia, eran fríos. Pero cuando ellos escucharon, dentro de 40 días, Nínive será destruida, los ninivitas, todos los habitantes de esta ciudad, no va a escapar niño, viejo, joven, nadie va a escapar. Entonces ellos comenzaron a tener una reacción, comenzaron a reaccionar, correr al arrepentimiento, sabían el camino es hoy, Jesucristo, usted sabe el camino, conoce, Jesucristo vino y Él trajo a luz la vida y la inmortalidad, el perdón de pecado. Y Él dijo de esta manera, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando eran mordidos por la serpiente, aquellos israelitas que caminaban a la tierra prometida, la serpiente los mordía, la muerte entraba, pero Moisés levantó una serpiente de bronce para que todo aquel que se fijara la mirada era salvo. Cristo es la sanidad, es el perdón y es el antídoto para la mordedura de la serpiente antigua, diablo y Satanás, que están mordiendo con el pecado, con los placeres, llevando a las personas al despeñadero, llevando a las personas a la destrucción, llevando a las personas a la muerte eterna. Usted puede tener todo en esta tierra y puede vivir placeres temporales, pero si usted muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Pero si usted levanta su mirada como los israelitas de fe, que levantaban la mirada y eran sanos, si usted levanta la mirada a la cruz, aquel que en la cruz murió y hoy se predica ese evangelio, se le abre la mirada a usted hacia la cruz a través de la predicación del evangelio, usted va a ser sano, no importa la gravedad de su pecado. No importa lo que usted haya hecho, no importa cuánto usted se haya revolcado, no importa el dolor que usted tenga por la mordedura de la serpiente, porque la serpiente le muerde y luego después vienen los dolores, viene la amargura, la desazón, la desilusión, la tristeza. No tiene paz, no tiene placer, nada le satisface porque el veneno entró y le está autodestruyendo. Pero hoy, como a los ninivitas, entró Jonás y proclamó durante 3 días, diciendo de esta manera, de la mañana hasta la tarde, salía el sol hasta que se ponía el sol. Jonás caminaba y decía de esta manera, un solo mensaje, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y cada ninivita en cada pueblo, cada provincia de Nínive escuchaba y se tiraba al polvo, se sacaba su ropa, el noble, el esclavo del campo, dejaba su burro atado en el pesebre, no lo sacaba a pastar, no le daba de comer, no le daba agua, porque había arrepentimiento. 3 días, 3 días las personas humilladas, 3 días las personas ayunando, la gente se desentendió del trabajo, del material,
de las noticias, de los placeres, y se humilló llorando amargamente, pidiendo: Dios de Israel, ten de nosotros misericordia, ten piedad de nosotros y de nuestros hijos, de nuestra familia, ten piedad de nuestra casa, ten piedad de nosotros. Sabe que llegó la noticia en el emperador, en el rey, en el noble, en sus príncipes, y dijeron de esta manera: afuera hay un hombre enfrente del palacio diciendo que el Dios de Israel trae juicio dentro de 40 días, viene la destrucción, vamos a morir por nuestro pecado. El rey saltó de su sillón de rey, de su asiento de rey, de su lugar de mando, y se sacó su ropa, su corona, su anillo, su argolla de la mano, se tiró en el polvo, se puso ropa de cilicio, él corrió al lugar donde se quemaba la leña, al lugar donde había ceniza. Allá él se fue y se humilló en polvo y ceniza, y proclamó y mandó escribir por el escriba. Escribí una nota, salí por todas las ciudades. Solo vos podés moverte y decirle a cada uno: proclama, por orden del rey y de sus grandes, conviértanse. Estamos mal, nosotros pecamos, nosotros vivimos en placer, en adulterio, en fornicación, en estafa, vivimos en baile, vivimos en carnaval, vivimos dándole riendas sueltas, festejando cosas que no edifican, viviendo en cosas que traen dolor, dándole la espalda a Dios. Arrepintámonos, arranquemos todo eso, volvámonos a Dios, convirtámonos. Oh, qué belleza. Hubo una conversión nacional y Dios perdonó y les dio vida. Ese es el Dios que sirvo, el que te está anunciando a través de la predicación del Evangelio. El juicio está marcado. Dios estableció un juicio que juzgará al hombre con justicia, porque levantó a Jesucristo de los muertos y dio fe. Pero ahora se predica el Evangelio, que Dios manda que todos lados se arrepientan y que cambien su vida y que busquen a Dios si de alguna manera puede ser hallado, aunque Él no está lejos de nosotros. Pero ¿cuál es la reacción tuya? Yo no hago mal a nadie. Yo no molesto a nadie, yo no soy malo, yo no robo, no daño, no, yo solamente tomo un vino, o yo solamente voy a un baile, o yo solamente hago esto, o yo no hago esto, no hago aquello. Dios te dice: arrepentidos y convertidos, porque el juicio se acerca, la venida del Señor viene, y el Señor da oportunidad hoy, a través del Evangelio, como aquellos 3.000 se arrepintieron de la religión, se arrepintieron del engaño y se convirtieron y sus pecados fueron perdonados. Vos hoy tenés la oportunidad. La serpiente está mordiendo, está destruyendo, la gente se está matando, no hay empatía, hay frialdad, no hay amor, la maldad se ha multiplicado, pero cuando la maldad se ha multiplicado, ha sobreabundado, la gracia de Dios, el perdón y la misericordia sobreabundan y se la encuentra a través del Evangelio que se está predicando. Y esto es para vos, para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio. Jesús te ama, Jesús te llama, Jesús te espera y Él quiere perdonar. Hoy, si escuchas esta palabra, si abres tu corazón en el lugar donde está, renuncias tu pecado y haces como dijo Habacuc: he oído tu palabra y lo temí. Y ahí viene el avivamiento, el arrepentimiento y recibes el perdón de pecado. No sigas de esta manera. Haz como los ninivitas. Quita la rapiña de tu mano. Arrepiente, reconócete, pequé, fallé. No te cubras con hojas de higuera, sino que sal a la luz y dile: Señor, yo pequé, yo fallé, pero me arrepiento, perdona mis pecados. Y usted va a recibir y va a cambiar su vida y va a ver qué hermoso es vivir la vida y tendrá felicidad. Y en el momento que usted parta a la eternidad, descansará y va a partir a los brazos del Señor. Ojalá que esta palabra produzca en usted, haya cabida en tu espíritu y usted se arrepienta, se convierta y vuelva a Dios, que Él es amplio en perdonar.